Después de 20 años de cumplimiento normativo impecable, el nuevo gerente de 26 años me despidió, bromeando con que mi sueldo era un coste heredado. Lástima por el que esa herencia incluía mi firma en las declaraciones al ministerio. La multa de 5 millones de euros les llegó una semana después. Supe que estaba sentenciada. El niñato de turno entró pavoneándose en nuestra reunión de cumplimiento de lunes, con mocasines sin calcetines, y dijo, vamos a jubilar a la vieja guardia. ¿Jubilar? Como si yo fuera un maldito teléfono de rueda. 2 décadas de informes regulatorios a prueba de balas, liquidados con una sonrisita y una plantilla de PowerPoint que probablemente robó de LinkedIn. Era fin de mes, lo que significaba que estábamos a 2 semanas de la fecha límite para el formulario 86B. Un formulario vinculado a nuestros permisos de almacenamiento de productos químicos y al cumplimiento de emisiones a la atmósfera. El que legalmente requería una firma manuscrita. La mía. No un DocuSign, ni los emoticonos de chocar los 5 que Borja enviaba por Slack. Pero oye, Borja tenía una visión. Y al parecer, esa visión incluía despedir a la única persona en el edificio que sabía cómo presentar ese formulario sin que el Ministerio de Medio Ambiente nos echara el aliento en la nuca con trajes de protección y citaciones judiciales. Lo llamó una iniciativa de modernización. Dijo que teníamos sobrepeso de procesos heredados. Le pregunté si había revisado las notas de la última auditoría. Hizo un gesto con la mano, como si espantara una mosca de su tupper de quinoa, y dijo, no hace falta, ahora somos ágiles. Y entonces, lo juro por Dios, se rió y añadió, no te preocupes, Carmen. Guardaremos tu tarjetero en el museo de la empresa. Y mira, lo entiendo. El cumplimiento normativo no es sexy. No es irse de cañas por malasaña con los becarios ni venderle NFTs a inversores confusos. Son cortes con el papel, manchas de tinta y archivadores más gruesos que el sentido de la ironía de Borja. Pero esos archivadores importaban. Mantenían nuestro nombre fuera de los boletines de sanciones del Estado. Mantenían intacta su prima de beneficios. Por cierto, una pequeña pausa en este trauma. Si has escuchado hasta aquí y no le has dado al botón de suscribir, solo tengo una cosa que decir. El 97% de vosotros estáis correando como Borja en una reunión de cumplimiento. Dadle al botón. Mantiene las luces encendidas y le da a nuestro equipo una razón para no llorar sobre el teclado. En fin, volvamos al circo. Borja se presentó en la reunión general como si estuviera en una audición para una charla TED. Hola. Soy Borja. Creo en la disrupción, la innovación y en romper las reglas que ya no nos sirven. La sala aplaudió. Alguien incluso vitoreó. Mientras tanto, yo estaba sentada allí, preguntándome qué regla planeaba romper primero, la del almacenamiento de productos peligrosos o la ley de prevención de riesgos laborales. En una semana. Empezó a llamarme Carmen la Clásica en las reuniones de equipo. Lo decía como si fuera un apodo, como si estuviéramos en una comedia. Carmen la Clásica, ¿de verdad necesitamos imprimir esas declaraciones? Los árboles se mueren. Y soltaba una risita. Todos los demás se reían también. Una risa nerviosa, forzada. Querían conservar sus trabajos. No los culpaba, pero yo sabía lo que él no sabía. Cada una de nuestras declaraciones anuales estaba ligada a una cadena de custodia, y esa cadena terminaba con mi firma. No con un cargo, no con un departamento. Conmigo. Era mi nombre el que estaba en la lista blanca interna del ministerio, mi huella digital escaneada en el sistema heredado de la Inspección de Medio Ambiente. Y si esa declaración no era presentada por un firmante preautorizado, toda la operación corría el riesgo de ser marcada para una auditoría estatal. Eso significaba retrasos, multas y, si encontraban una sola ficha de seguridad de un material peligroso que faltara, tal vez incluso responsabilidades penales. No dije nada de esto. Lo que sí hice fue abrir el cajón de mi escritorio y empezar un cuaderno de espiral nuevo titulado, Póliza de Seguros. Escribí la fecha. Luego escribí, Borja se refiere al cumplimiento de la normativa estatal como, papeleo de carcas, delante de los becarios. Se ríe cuando le corrijo.
Procede a eliminar las credenciales de acceso heredadas. Seguí documentando. Empezó a presionar para automatizarlo todo. Un bot de Slack para esto, un Arable para aquello, deshagámonos de estos archivadores aparatosos, anunció una mañana. Le vi tirar una carpeta etiquetada, FDS, formaldehído, a la destructora de papel como si fuera correo basura. Casi grité, pero no lo hice. Simplemente, lo apunté. La empresa, mientras tanto, estaba demasiado deslumbrada por su confianza. Borja hablaba rápido, citaba artículos de startups fuera de contexto y mencionaba su máster del IE como si fueran las sagradas escrituras. Todos querían creer que él era el futuro. Demonios, quizá tenían razón, pero yo era la única que recordaba el pasado. Como aquella vez en 2009, cuando nos pasamos un plazo para un informe sobre emisiones de carbono y pasamos 6 meses suplicando a los reguladores para evitar una multa de 1 millón de euros. Borja no habría durado ni una semana en aquel entonces. Pero ahora, yo era el dinosaurio, el coste heredado, la mujer que todavía imprimía cosas, la reliquia de una era analógica que no encajaba con la nueva y reluciente web de la empresa ni con el entusiasmo de Borja por los emojis de Slack. Así que esperé. Y documenté. Porque si hay algo que las señoras mayores como yo sabemos hacer, es seguir el rastro del papel. Incluso cuando el papel es digital. Sobre todo entonces. Sucedió un viernes, como la mayoría de las traiciones. El sol se ponía, la bandeja de entrada estaba en silencio, y Borja entró pavoneándose en la sala de conferencias como un gallo que acaba de aprender a usar un mando a distancia. Tenía esa sonrisa petulante de niño bien, con los dientes tan blancos que podían provocar migrañas, y una agenda impresa titulada Optimización T3, Ajustes. Traducción, despidos, pero con una plantilla de Canva. No hubo preámbulos, ni carraspeos. Ni un representante de recursos humanos con una caja de pañuelos y un folleto plastificado sobre los próximos pasos. Solo Borja, una lata fría de agua con gas y una expresión que decía que estaba a punto de hacer algo revolucionario. Carmen, dijo, como si fuéramos viejos amigos de copas. Esto es difícil, pero estamos tomando decisiones estratégicas para el crecimiento futuro. Tu puesto va a ser descontinuado por eficiencia operativa. Descontinuado. Otra vez con los eufemismos. Me preparé para el remate, y ahí llegó. Seamos honestos, es solo un lastre. No dirigimos un museo. La frase aterrizó como una bofetada de humo y tóner de impresora. No porque no me lo esperaba, sino porque lo dijo con esa sonrisa condescendiente de pijo que la gente pone cuando cree que ha dicho algo ingenioso y atrevido. Le miré en silencio. No porque estuviera aturdida, sino porque estaba eligiendo no prenderle fuego a la sala. Borja confundió el silencio con la rendición. Se levantó, lanzó un sobre Manila sobre la mesa y dijo, paquete de salida. Ahí dentro hay un finiquito de 2 semanas. Tienes 1 hora para recoger tus cosas. Luego se dio la vuelta y salió pavoneándose, ya tecleando algo en su móvil, probablemente actualizando Slack con un emoji de celebración. Para cuando llegué a mi mesa, los susurros ya habían comenzado. Podía oler la cobardía en el aire, a palomitas quemadas y a culpa. Los becarios evitaban mi mirada como si tuviera la peste. Mi bandeja de entrada sonó con un asunto, gracias por tus servicios. Mis mejores deseos, de Borja. Había puesto en copia a toda la empresa. Todavía lo estaba leyendo cuando Gregorio, de Recursos Humanos, se acercó tropezando. El pobre parecía un gato intentando caminar sobre brasas. No sabía que esto iba a pasar hoy, murmuró. Pensaba que haríamos una salida formal la semana que viene. No es tu culpa, dije, cerrando mi portátil. Se ha saltado el protocolo. Eficiente, ¿verdad? Gregorio asintió, avergonzado. Podemos ofrecerte una reunión para hablar. No hace falta, dije, metiendo los 2 archivadores marcados como cumplimiento, originales firmados, en mi bolso de tela. Ya tengo claro hacia dónde va esto. Me tomé mi tiempo para recoger.
Borja estaba en una sala de reuniones al otro lado, con paredes de cristal y todo, presumiendo ante el equipo de marketing. Le vi gesticular algo, con los brazos abiertos como Moisés separando el mar rojo. Todos se rieron. Nadie miró hacia mí, excepto Ana, la recepcionista. Articuló con los labios, lo siento, y yo asentí una vez. Fue suficiente. Nadie se dio cuenta cuando inicié sesión en el sistema de cumplimiento de terceros y eliminé mi acceso biométrico. Nadie se dio cuenta cuando metí mi vieja llave de latón en un cajón etiquetado como archivo regulatorio y le cambié la etiqueta a cerrado. Nadie se dio cuenta de que en la esquina de mi monitor dejé una nota adhesiva que decía, querréis llamar al ministerio en 8 días. Sin fuegos artificiales, sin escenas. Solo silencio. Uno pensaría que después de 20 años me habrían organizado una comida de despedida, una tarjeta, incluso un triste trozo de tarta de supermercado en la sala de descanso. Pero no. Todo lo que obtuve fue un escritorio vacío, una caja reciclada y a Borja susurrándole a un desarrollador junior, los carcas no pillan el sarcasmo. Sí oí una cosa que me hizo detenerme. Mientras pasaba con mi caja por la cocina, oí a Borja decir, seguro que piensa que la necesitamos para presentar papeles. Ahora todo es digital, tío. Y casi me río. Casi me doy la vuelta, le miro a los ojos y le explico exactamente qué tipo de rastro de papel acababa de borrar. Pero no lo hice, porque Borja no merecía una explicación. Merecía las consecuencias. Así que le miré a los ojos, sonreí de la misma manera que mi madre solía sonreír antes de prenderle fuego a la ropa de su ex, y dije, de acuerdo. Luego, me fui y dejé que la cuenta atrás comenzara. El viaje en ascensor hacia abajo fue silencioso, excepto por el chirrido de las ruedas de la caja y el débil zumbido de las luces fluorescentes que de alguna manera sonaban petulantes. Me sentí como si me estuvieran exorcizando, expulsada como una reliquia maldita mientras la oficina contenía la respiración, esperando que no montara una escena o, peor aún, que no llorara. Pero no lloré. Ni siquiera parpadeé. Llegué al aparcamiento antes de que la rabia comenzara a subir. No de forma ruidosa ni desordenada, sino caliente y limpia, como el líquido de frenos en la piel. El tipo de rabia que no lanza puñetazos, sino que los escribe en formularios, declaraciones y auditorías. La que sabe dónde están enterrados los cuerpos porque era ella quien guardaba los registros de entierro, por triplicado y con referencias cruzadas por tipo de riesgo. Arriba, mientras Borja jugaba al Salvador de Silicon Valley en su pecera de cristal, yo estaba reclamando metódicamente mi dignidad. Uno por uno, empaqué todo. Mi bolígrafo favorito, el que no tenía clip y estaba manchado de tinta. Mis gafas de leer de repuesto. La lata de caramelos de menta con un pendrive escondido debajo, etiquetado como, archivo, contratos proveedores. Y luego, del cajón inferior, saqué los 2 archivadores. Negros, gruesos, discretos. Etiquetas escritas a máquina de forma pulcra, declaraciones de cumplimiento, originales firmados. Nadie preguntó qué eran. Nadie se atrevió. Los coloqué con cuidado en la caja. No escondidos, ni exhibidos, simplemente ahí, a la vista de todos, como un arma cargada que nadie reconocía. Fue entonces cuando Borja pasó de nuevo, sorbiendo algo verde de un tarro de cristal como si estuviera en un casting para una serie sobre pijos de Madrid. Ni siquiera se detuvo, solo sonrió de lado y lanzó por encima del hombro, no te olvides de tu tarjetero. Sonreí con los labios apretados, no porque fuera gracioso, sino porque acababa de cimentar su propia perdición. El tarjetero había desaparecido hacía años. ¿Qué no había desaparecido? El hecho de que el sistema regulatorio estatal todavía requería la documentación física de ciertas certificaciones. Certificaciones que yo había manejado exclusivamente porque la última vez que la empresa intentó externalizar el cumplimiento, nos sancionaron con una congelación de 6 meses en el transporte de mercancías peligrosas. Yo lo recordaba. Borja no. Inicié sesión en la plataforma de certificación de terceros desde mi ordenador. Mi último acto. Autenticación de 2 factores, escaneo de huella dactilar, la pregunta de seguridad cuya respuesta solo yo sabía.
¿Cuál fue tu primer código de declaración? F1986A. Lo tecleé, le di a Enter y el panel de administrador parpadeó. Allí, brillando como una mecha encendida, estaba el panel de declaraciones anuales. Revoqué mis credenciales. Y así, sin más, su único agente autorizado para las declaraciones del formulario 86B dejó de existir en el sistema. No fue malicioso, era el protocolo. Mi salida requería la desactivación. Nadie más podía volver a autorizarlo sin una revalidación biométrica, que tardaba, redoble de tambores, por favor, 10 días hábiles. Casualmente, ese era el tiempo que tenían antes de la fecha límite. Dejé mi monitor encendido, solo para ser poética. Mostraba el reloj de cuenta atrás que la plataforma usaba para rastrear las ventanas de presentación. 192 horas, 40 minutos. Tic, tac. Luego garabateé una nota. No un manifiesto. No una diatriba. Solo un post-it amarillo. Lo coloqué en el centro de la pantalla. Querréis llamar al ministerio en 8 días. Sin firma. Desenchufé mi cargador, eché un último vistazo a mi cubículo, hogar de 2 décadas de advertencias ignoradas y auditorías superadas con creces, y empujé mi caja hacia el ascensor. Borja seguía en la sala de reuniones, gesticulando como un mago. A través del cristal, le vi chocar los 5 con un asociado junior. Alguien había puesto un meme de «Adiós, Carmen la clásica», en Slack, con un emoji de una lápida. Me reí entre dientes, no porque fuera gracioso, sino porque no tenía ni idea de lo que significaba realmente ser clásica. Mientras las puertas del ascensor se cerraban detrás de mí, me imaginé la cara que pondría. No ahora, no mañana, sino en exactamente 8 días, cuando su bandeja de entrada sonara con un aviso de declaración vencida, cuando el teléfono sonara con una consulta de cumplimiento, cuando el departamento legal empezara a sudar y el consejo de administración empezara a hacer preguntas. Y cuando todos los caminos, inevitablemente, apuntaran de nuevo hacia mí. Un lastre. Lo curioso de los lastres es que se hunden rápido. Especialmente cuando los tiras por la borda sin comprobar si eran lo que mantenía unido el casco del barco. El lunes siguiente, mientras Borja estaba ocupado convirtiendo a Arable en su santuario personal de cuadrículas de colores pastel y pestañas etiquetadas con emojis, yo estaba con las manos hundidas en la tierra, plantando tomates de la huerta y preguntándome cuánto tardarían en notar el silencio. Spoiler, no lo notaron. Borja lo llamó optimizar el proceso heredado. Lo dijo en un correo electrónico a toda la empresa como si acabara de reinventar el oxígeno. Hemos migrado todos los flujos de trabajo de cumplimiento a una solución moderna basada en la nube para alinearnos mejor con nuestra estrategia ágil, escribió. Traducción, construyó una hoja de cálculo, le pegó la palabra, flujo de trabajo, y asignó a gente al azar a casillas que no entendían. Había pestañas para, declaraciones T3, mapa de riesgos, cosas del ministerio. No es broma, ese era el nombre real de la pestaña. Mi favorita, firmas, opcional. Porque nada grita más integridad regulatoria que las firmas opcionales. Mientras tanto, en el mundo real, al Ministerio de Medio Ambiente le importa un bledo arable. Lo que sí le importa es si el formulario 86B se presenta a tiempo, firmado por un agente preaprobado y archivado físicamente de acuerdo con la sección 9C de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. No una marca de verificación digital, no un hilo de Slack titulado, me parece bien. Un bolígrafo, una fecha, una puta firma de verdad. Pero ninguno de ellos lo sabía. El bot de cumplimiento que Borja instaló enviaba recordatorios alegres como, no olvides presentar tus formularios antes del fin del día, seguidos de GIFs de gatos chocando los 5. Nada en el sistema comprobaba siquiera el campo de la firma porque Borja lo había eliminado. Dijo que era ruido visual. Y yo no moví ni un dedo. Me senté en mi porche trasero con pantalones cortos y una sudadera de la empresa descolorida, bebiendo una manzanilla y escuchando a los pájaros en el tejado. Podé la albahaca, puse mantillo en los arriates, afilé mis tijeras de podar hasta dejarlas letales. Cuando llegaba el correo, lo clasificaba lentamente,
como una mujer que no tiene a dónde ir y nada que demostrar. Algunas mañanas, miraba mi móvil y veía a antiguos compañeros compartiendo las citas motivacionales de Borja en LinkedIn. Los buenos líderes no piden firmas, piden soluciones. Una publicación tenía 48 me gusta y un comentario de un gerente junior: me encanta la nueva era de innovación. Claro que sí, chaval. El día 4, abrí las noticias y revisé la página de comunicados de prensa del ministerio. Silencio. El día 5, revisé el portal de declaraciones. Acceso público. El formulario 86B de nuestra empresa no figuraba. Ni presentado, ni pendiente, ni siquiera iniciado. Perfecto. Desactivé las notificaciones y volví a podar mis hortensias. Azules este año. Les gusta más el suelo ácido. Tarareaba un poco mientras trabajaba. Algo de los 70. Una canción que mi padre solía cantar entre dientes mientras arreglaba el carburador. Ain't no sunshine when she's gone. Día 6, nada. Día 7, todavía nada. Borja, me imaginaba, se estaba dando palmaditas digitales en la espalda. Probablemente se sentía como un pionero tecnológico, disrumpiendo décadas de ineficiencia con unos pocos menús desplegables y un PDF estilo Canva. Mientras tanto, el sistema de declaraciones avanzaba hacia el cero. La línea de firma requerida por ley permanecía en blanco, intacta, olvidada. Tal como estaba previsto. Y en el espacio tranquilo de esos días, entre quitar malas hierbas y regar, entre sorbos de café y risas suaves, me di cuenta de que ya no sentía rabia. Solo distancia, un desapego frío y claro, del tipo que sientes después de evitar por poco un accidente de coche en una placa de hielo. Te sientas después, agarrando el volante, con el corazón desacelerándose, y piensas, he sobrevivido. Pero joder, qué cerca ha estado. En eso se había convertido trabajar para Borja. Un derrape de 2 años hacia el desastre, disfrazado de crecimiento. Ahora solo esperaba, dejando que la gravedad hiciera el trabajo. Sin presionar, sin conspirar, solo silencio y tiempo. Porque lo bonito de los sistemas regulatorios es que no olvidan. No perdonan. Y desde luego, no negocian con Arable. Día 9. Estaba en el garaje afilando mis tijeras cuando sonó el teléfono. Número oculto, lo que normalmente significaba un estafador o la nueva novia de mi exmarido intentando aclarar las cosas de nuevo. Pero contesté de todos modos, limpiándome la tierra de las manos con la misma toalla que usaba para limpiar carburadores. Carmen, dijo una voz, temblorosa pero familiar. Hola, Raquel, dije, sentándome en una silla de jardín. ¿Todavía sobreviviendo en finanzas? Hubo una pausa, y luego, apenas en un susurro, tú eras la firmante autorizada, ¿verdad? Eso captó mi atención. No dije nada. Solo escuché. Mientras continuaba, con la voz bajando como si estuviera narrando un podcast de crímenes reales, acabamos de recibir una carta del Ministerio de Medio Ambiente. Algo sobre el formulario 86B, que falta y no está verificado. Estaba marcada como urgente, como en mayúsculas urgente. Aún así, no dije nada. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para ponerla nerviosa. Quiero decir, tartamudeó, tú siempre te encargabas de eso, ¿no? Borja nos dijo que lo habías dejado todo en piloto automático. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque ese fue el momento exacto en que la torre de Jenga empezó a tambalearse. Saqué mi móvil, busqué entre las capturas de pantalla que había guardado. Ah, ahí estaba. El ahora inmortal mensaje de Slack de Borja, publicado en el canal Innovación-Operaciones, no os preocupéis, esa carca lo tenía todo en piloto automático. Solo lo estamos limpiando. Emoji de cara sonriente con gafas de sol. Dios bendiga a los emojis. Hacen que las capturas de pantalla sean mucho más condenatorias. No le confirmé nada a Raquel. Solo dije, reenvíame una copia de la carta para mis archivos. Dudó. En finanzas están entrenados para no filtrar información,
pero le recordé que todavía tenía copias del calendario de licencias de proveedores que ella había pifiado en el primer trimestre. El archivo adjunto llegó 2 minutos después. Ministerio de Medio Ambiente. Ref, falta de presentación del formulario 86B. Se requiere acción inmediata. El incumplimiento puede resultar en multas de hasta 5.000.000 euro, suspensión de permisos, auditorías obligatorias. 5 millones de euros por un formulario que lleva 30 minutos preparar, 1 minuto firmar y 10 años entender las consecuencias de ignorarlo. Me preparé una manzanilla, muy despacio, me senté en el columpio del porche y observé a una ardilla desenterrar una de mis plantas de albahaca como si buscara pruebas. Luego abrí mi portátil. Carpeta nueva. La etiqueté, póliza de seguros, todo en mayúsculas, igual que la carta del gobierno. Primer archivo, la captura de pantalla de Slack. Segundo archivo, mi carta de despido firmada por Borja, fechada exactamente 9 días antes de la fecha límite del formulario 86B. Tercero, un correo electrónico del departamento legal de hacía 6 meses, agradeciéndome personalmente por asegurar la consistencia del cumplimiento año tras año. Cuarto, una exportación del calendario que mostraba mi renovación biométrica programada anualmente cada abril. Quinto, una impresión del registro de declaraciones digitales del ministerio. Sin presentación, sin firmante, solo una fila vacía. Y luego, solo por la poesía, añadí una foto de la nota adhesiva que había dejado en mi monitor. Querréis llamar al ministerio en 8 días. Todavía no iba a enviar nada. Ni al consejo de administración, ni a los medios, ni siquiera a mi abogada. No, esta era todavía la parte silenciosa, el preludio. Pero que no quepa duda, estaba poniendo la mesa. Y Borja era el plato principal. Estaba por ahí, en algún lugar, probablemente sintiéndose invencible, probablemente todavía bebiendo brebajes verdes de tarros de cristal y dándose palmaditas en la espalda por optimizar el cumplimiento. Y yo estaba allí, sorbiendo mi manzanilla, imaginando el momento en que leería esa carta, la sangre drenando de su cara, el lento y rastrero horror de darse cuenta de que la vieja carca no había dejado un desastre. Se había llevado el manual de instrucciones y había cerrado la puerta con llave al salir. La satisfacción no siempre llega a gritos. A veces llega con borradores de Gmail, carpetas codificadas por colores y una ardilla destrozando tu jardín de hierbas aromáticas como si estuviera organizando una pequeña protesta. La dejé hacer. Demonios, incluso le di un cacahuete. Porque hay caos que merece la pena alimentar. Golpeó a la empresa como un proyectil de mortero un lunes por la mañana. La notificación formal llegó por correo certificado y correo electrónico. Asunto, todo en mayúsculas, sin emojis esta vez. Notificación de sanción, incumplimiento formulario 86B conforme a la sección 9C de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Su organización está sujeta a una sanción preliminar de 5.000.000 euro pendiente de auditoría completa y revisión regulatoria. Se requiere respuesta inmediata. El tipo de correo que hace que los ejecutivos se atraganten con su leche de avena. A las 9:17 de la mañana, todas las oficinas con paredes de cristal estaban iluminadas como un árbol de Navidad en el infierno. Las salas de reuniones se llenaron, los calendarios se autopoblaron con revisión de cumplimiento de emergencia. Alguien incluso bajó las persianas de la sala de descanso. Como si el olor a responsabilidad legal no pudiera pasar a través de una cafetera. Borja programó una reunión obligatoria por Zoom para toda la empresa al mediodía. La abrió con ese mismo tono demasiado informal que había usado el día que me despidió, excepto que ahora su voz tenía una tensión, un temblor apenas oculto bajo sus palabras de moda habituales. Hola a todos, mirad, esto es solo un contratiempo temporal. Hemos recibido una notificación del Ministerio de Medio Ambiente sobre una declaración no presentada. Lo estamos solucionando y quiero aseguraros que se debe a un proceso obsoleto del que ya nos hemos deshecho. ¿Proceso obsoleto? Como si el proceso se hubiera enviado por correo a sí mismo a Madrid con una página en blanco y un dedo corazón grapado. Borja sonrió ampliamente, pero de forma forzada.
Se podía ver el brillo del pánico sudando a través de su imitación de Patagonia. La tela barata no oculta a un hombre deshaciéndose. Algunas personas asintieron cortésmente. La mayoría simplemente miraba sus teclados, en silencio, calculando lo cerca que estaba su nombre de este incendio en particular. Entonces, la vicepresidenta del departamento legal activó su micrófono. Su voz no tembló. Su cámara no parpadeó. Se inclinó hacia el micrófono como si hubiera estado esperando toda su carrera para hacer esta pregunta. ¿Quién tenía la potestad para firmar las declaraciones al ministerio? ¡Boom! El silencio que siguió podría haber hecho caer un satélite. Borja parpadeó, tragó saliva. Sus ojos se desviaron fuera de la cámara. Probablemente hacia una pestaña de arable a medio terminar titulada con algo inútil como cumplimiento ligero o formularios en progreso. Tartamudeó algo sobre propiedad compartida y periodos de transición y lagunas de conocimiento institucional, pero la vicepresidenta simplemente repitió, más lentamente esta vez, ¿quién tenía la potestad para firmar? A las 3 de la tarde, el departamento legal había compilado una cronología preliminar y no tenía buena pinta. Yo no estaba en el edificio, obviamente, pero me lo imaginaba como la escena de un crimen. Cubículos acordonados, impresoras silenciosas, todos caminando de puntillas por sus bandejas de entrada, buscando cualquier cosa que pudiera vincularlos a la declaración muerta. Alguien debió entrar en pánico, porque Recursos Humanos me llamó 3 veces. Dejé que saltara el buzón de voz. Cada mensaje más desesperado que el anterior. Hola, Carmen. Soy Tania de Recursos Humanos. Solo quería ponerme en contacto. Carmen, necesitamos hablar contigo urgentemente. Solo para hacernos una idea de tu rol. Por favor, llámanos. Nos gustaría arreglar esto. ¿Arreglar esto? Como si se pudiera pegar la firma de una declaración de nuevo en un formulario invalidado como una muñeca de papel. No devolví la llamada. En cambio, observé cómo las nubes se acumulaban sobre el patio trasero. Las hortensias finalmente estaban floreciendo. Las azules se habían intensificado hasta ese tono azul medianoche eléctrico que solo se consigue con un suelo bien acidificado. Sonreí. La noticia aún no había salido, pero lo haría. Una multa de 5 millones de euros sale en los titulares, especialmente cuando involucra materiales peligrosos y una empresa que pensaba que Arable podía reemplazar un sistema de presentación legal. La mejor parte, yo no había hecho nada. Ni sabotaje, ni filtraciones, ni una llamada al ministerio. Solo nada. Un vacío. Y en ese vacío se precipitó todo el pánico, todo el caos de, pensábamos que solo era la señora de los papeles, que se habían ganado con cada sonrisita y cada desdén. Borja, con toda su chulería, sus batidos y su energía disruptiva, acababa de darse cuenta de la verdad. A veces, la persona más peligrosa de la sala es la silenciosa a la que despediste sin leer la descripción de su puesto. Bebí mi manzanilla. Dejé que los mensajes de voz se acumularan. Dejé que el silencio hablara por mí. Tardaron menos de 24 horas después del aviso de sanción para que los correos electrónicos comenzaran a filtrarse hacia arriba. No a través de la empresa, hacia arriba, directamente al Consejo de Administración. El lugar al que Borja pensaba que sería invitado con aplausos y opciones sobre acciones. En cambio, los directores comenzaron a olfatear la responsabilidad como sabuesos en la escena de un crimen. 5 millones de euros tienden a inquietar incluso a los directivos más curtidos en hojas de cálculo. A mitad de semana, a las 19:41, recibí el mensaje. Enviado desde una dirección de Gmail privada sin asunto. Solo una línea de texto. Carmen, agradecería cualquier aclaración que puedas ofrecer. Discreción garantizada. Firmado solo con iniciales, pero reconocí el nombre, C.J. Montes, uno de los miembros más antiguos del Consejo. De la vieja escuela, no ostentoso. Todavía enviaba tarjetas de Navidad. Una vez me dijo que mi caligrafía era más nítida que las correcciones del departamento legal. No respondí de inmediato. Dejé que marinara durante la noche,
como un buen estofado. Luego, con la calma de una mujer que ya ha plantado sus hierbas de otoño y etiquetado los botes de conserva, le envié un único PDF. Eso es todo. Sin comentarios, sin amenazas, sin como verá en el archivo adjunto. Solo un documento titulado, Memorando de Política Interna. Autoridad de firma de cumplimiento estatal. Fechado el 4 de marzo de 2017. Firmado por el CEO, 2 vicepresidentes y yo. Subrayado, todas las declaraciones de cumplimiento estatal deben ser firmadas por Carmen Pérez, directora de Asuntos Regulatorios. No se permite delegación ni representación. No necesité decir una palabra. Porque mientras Borja bailaba claqué a través de excusas como deriva institucional y fases de transición de automatización, el Consejo ahora tenía una prueba en blanco y negro de que nadie, tenía derecho a presentar esas declaraciones excepto yo. Y alguien lo había hecho. Porque el ministerio, benditos sean sus corazones burocráticos, había comenzado a cotejar los registros de firmas. Verás, incluso las declaraciones digitales tienen rastros, direcciones IP, marcas de tiempo, metadatos. Especialmente cuando se trata de documentos estatales. ¿Y no te lo vas a creer? La carga de última hora del formulario 86B desde operaciones regulatorias carecía de verificación biométrica, pero no de firma. Un nombre escrito a máquina, Carmen Pérez. Falsificado. Presentado después de mi fecha de despido. Y Borja se estaba deshaciendo más rápido que un traje de poliéster en una trituradora de madera. Los testigos decían que empezó a trabajar hasta tarde, cerraba su oficina con llave, le gritó a un analista junior por no ser proactivo. Recursos Humanos presentó una queja después de que estrellara una silla contra una pared durante una reunión. Para el viernes, según los informes, le espetó a la vicepresidenta de Legal, esto no es motivo de despido. Es un fallo del sistema. El departamento legal no respondió. Simplemente deslizaron un paquete sobre la mesa etiquetado como, protocolo de denuncias internas. Yo no había dicho una palabra a la prensa. No había publicado ni un estado en LinkedIn. Pero sí hice una llamada. Mi abogada contestó al primer tono. Es la hora, le dije. No preguntó a qué me refería. Nos habíamos preparado para esto. Ya había recopilado la cadena de correos, los registros de Slack, la carta de despido, el memorando y los borradores originales del formulario 86B, todo con marcas de tiempo, todo impecable. Le envié un pendrive por mensajería urgente. Dentro del sobre, una nota, para ser abierta en caso de declaración pública. Lo sellé, le di un beso para la suerte, lo dejé en el buzón de correos express como una carta de amor al karma. Y apagué mi móvil e hice un bizcocho de limón desde cero. No para celebrar todavía, sino porque el bizcocho de limón se sirve mejor frío. Como la venganza. Como las citaciones judiciales. Como la cara que imaginé en Borja cuando se diera cuenta de que su pestaña de firmas, opcional, estaba a punto de convertirse en la prueba A. Y yo ya estaba 3 pasos por delante. Tranquila, serena, como una mujer que construyó la casa, dejó las llaves bajo el felpudo y observó desde el jardín mientras el nuevo inquilino intentaba quemarla con una vela aromática. Pusieron a Borja en excedencia ese lunes. No despedido oficialmente, Dios no quiera que mancharan el currículum del niño de oro demasiado directamente, sino en excedencia administrativa pendiente de revisión interna. El eufemismo corporativo para, por favor, desaparece antes de que el ministerio haga demasiadas preguntas. Su LinkedIn cambió 2 días después. El titular ahora decía, abierto a nuevas oportunidades. Impulsando la innovación a través de la disrupción. Y debajo, una vaga declaración, emocionado por el próximo capítulo. Agradecido por las lecciones aprendidas. Ni una mención a la multa de 5 millones de euros. Ni una mención a las firmas falsificadas. Ni una mención a la mujer a la que había llamado, lastre, mientras me despojaba de mi autoridad como si fuera una factura de teléfono usada. Solo hashtags, liderazgo, pensamiento ágil, el cumplimiento importa. Resoplé tan fuerte que casi me atraganto con la manzanilla.
Mientras tanto, el CEO, que no había dicho ni una maldita palabra durante todo esto, finalmente emergió de cualquier cripta con paneles de caoba en la que se hubiera estado escondiendo y dio una declaración en la llamada trimestral a los inversores. No para disculparse, no para admitir el fracaso, solo para suavizar la turbulencia con palabrería vaga. Los acontecimientos recientes han puesto de relieve la importancia de respetar el conocimiento institucional, dijo, solemne como un sacerdote leyendo una hoja de cálculo. Estamos comprometidos a reconstruir nuestra integridad en el cumplimiento y a aprender de esta experiencia. ¿Aprender? Como si esto fuera un examen sorpresa y no una paliza pública por parte del gobierno. Pero entonces sucedió algo que realmente me hizo detenerme. Un camión de reparto se detuvo en mi entrada. Un hombre mayor con un portapapeles y un ramo de lirios blancos e iris azul pálido. Caro, de buen gusto, atado con una cinta azul marino. Sin logo, solo una pequeña tarjeta dentro. La caligrafía era apretada e inclinada, claramente hecha con prisa. No lo sabíamos. Ahora sí. C. Montes. Me quedé allí un buen rato, simplemente sosteniéndolo. Las flores olían a disculpas y a remordimiento de sala de juntas. No sonreí, pero tampoco las tiré. En cambio, las coloqué junto a la ventana. Dejé que la luz les diera. Dejé que la verdad de todo aquello se asentara. Finalmente entendieron lo que yo había sido. No un estorbo en el sistema, no un archivador polvoriento con patas. Yo era el sistema. La cerradura, la llave, la póliza de seguros que nunca leyeron hasta que el fuego empezó a lamer las cortinas. Y ahora el fuego se estaba extendiendo. Los medios se enteraron el jueves. Solo un susurro en los blogs financieros al principio. Algo sobre una empresa industrial de tamaño medio bajo auditoría estatal por falta de declaraciones medioambientales. Pero cobró velocidad cuando alguien filtró parte del memorando. Mi nombre no estaba en él, pero no era difícil de adivinar. Un antiguo colega me escribió, he visto el artículo. Joder, ¿estás bien? Respondí, mejor que nunca. Dijeron que algunos periodistas habían estado llamando a la empresa preguntando por el fallo del proceso heredado. Un periodista, al parecer, consiguió una copia del mensaje de Slack de Borja sobre mí. Sí, ese. Y ya había enviado un correo electrónico al Ministerio de Medio Ambiente para su confirmación. Así que ahora el departamento legal estaba en modo de control de daños, tratando de contener la narrativa. No se puede maquillar este tipo de cosas con argumentarios y bolsas de tela gratis. No cuando todo tu marco de cumplimiento acaba de colapsar porque un niñato tecnológico con complejo de superioridad pensó que las declaraciones estatales podían automatizarse con menús desplegables y vibraciones positivas. El remate final, me enteré por el boca a boca de que el Consejo estaba considerando reinstaurar el puesto de director de asuntos regulatorios. Pero ahora iba a ser un puesto a nivel de vicepresidencia. El doble de sueldo, autonomía total. Supongo que la herencia tiene un precio, después de todo. No me puse en contacto, no me regodeé, no publiqué en redes sociales, no filtré ni una maldita cosa. Pero sí le reenvié la foto del ramo a mi abogada con el asunto, para el archivo. Las flores son bonitas. La próxima vez aceptaré un cheque. Porque esto no era el cierre. Todavía no. El último clavo aún no había caído. La auditoría todavía estaba por llegar. Y la verdadera tormenta estaba justo en la costa. Cayó con fuerza y rapidez. Una semana después, el mismo día en que el Consejo recibió el memorando y el Departamento Legal dejó de fingir que todo estaba bajo revisión. El Ministerio lo hizo oficial. Multa de 5 millones de euros. Negligencia regulatoria. Falta de presentación de declaraciones obligatorias de materiales peligrosos. Las palabras no eran solo tinta en un papel con membrete del gobierno. Eran una esquela. Y la causa de la muerte, arrogancia con americana y sin calcetines. La empresa emitió un comunicado de prensa insulso, lleno de niebla legal. Reconocemos la gravedad de esta supervisión y estamos cooperando plenamente con los reguladores. Sin disculpas, sin admisión, solo un carraspeo corporativo.
Pero los medios no se lo tragaron. Los titulares se escribieron solos. El plan de modernización de un niño prodigio termina en sanción estatal. Los recortes en cumplimiento conducen a una multa catastrófica. La ausencia de la firma de una directora despedida cuesta millones a la empresa. El último me hizo reír a carcajadas. Ausencia de firma. Eso es justicia poética con un bolígrafo. Luego llegó la foto. Un antiguo colega, uno de los pocos que no había vendido su columna vertebral por un escritorio elevable y café gratis, la envió por un mensaje de texto cifrado. Sin palabras, solo la imagen. Borja, fuera de la oficina. Una caja de cartón marrón en la mano. Medio monitor sobresaliendo por el costado. La chaqueta colgada del hombro como si pesara más que las consecuencias que había ignorado. Su pelo, que siempre parecía demasiado cuidadosamente despeinado, ahora lacio y derrotado. Con la cabeza gacha. Solo. Sin multitud, sin compasión. Solo un hombre que aprendió demasiado tarde que no se puede disrumpir la ley estatal. Más tarde ese día, se filtró un memorando interno. Alguien de informática, probablemente. Benditos sean sus pequeños y curiosos corazones. Ni siquiera tuve que buscarlo. Apareció en mi bandeja de entrada de 3 personas diferentes en una hora. Con efecto inmediato, todos los asuntos de cumplimiento normativo serán supervisados por personal senior con experiencia federal demostrada. Demostrada, como no Borja. No alguien que pensaba que Slack podía sustituir al asesoramiento legal. Entonces llegó la llamada. Era media tarde. El sol se derramaba sobre la encimera de mi cocina, convirtiendo mi planta de albahaca en un pequeño foco verde. Acababa de servirme una segunda taza de café cuando sonó el teléfono. Un número que no reconocí, pero con prefijo local. Hola, soy Raquel, dijo la voz. Soy de la división regulatoria de Current Industries. Hemos estado siguiendo la situación en su antiguo empleador. Nos encantaría hablar si está abierta a consultoría. O quizás a algo más permanente. Sonreí. No porque necesitara el trabajo, no lo necesitaba, sino por lo que significaba. Borja me había tirado como un tóner caducado, pero la industria todavía recordaba cómo era la competencia. Lo que realmente significaba el legado. Déjeme pensarlo, dije, que es la forma educada de decir, recibirán noticias de mi abogada. Después de la llamada, me senté en silencio un rato. El aire estaba quieto. Incluso las ardillas del vecindario se habían tomado el día libre. Entonces, noté un sobre familiar en la pila de correo junto a la puerta. Papel oficial, logo de la agencia tributaria. Fruncí el ceño y lo abrí. Resulta que Borja nunca actualizó los registros de la empresa cuando asumió el control. La carta estaba dirigida a él, pero enviada a mi casa, que todavía figuraba como la dirección de contacto para cumplimiento. Su nombre, su NIF, un pequeño y amable aviso sobre reembolsos no declarados y una auditoría programada. Por un momento, me quedé mirándolo. La ironía era tan deliciosa que casi lamí el sobre. Luego, lenta y deliberadamente, lo metí en la destructora de papel. Dejé que zumbara y triturara como un desfile de la victoria. Coste heredado, murmuré, riendo entre dientes.